Verso 17, lo vamos a leer. Éxodo capítulo 19, verso 8 al 17. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo tiene listo? Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Me sigue con su vista. Y dice de la siguiente manera: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Oramos. Padre, una vez más nos ponemos en tus manos, pidiendo siempre tu guianza, tu dirección en este momento, para poder hablar tu palabra de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu plan. Señor, háblanos hoy, y que esta palabra, Señor, pueda encontrar un lugar en nuestro corazón y poderla atesorar. Y de la manera siguiente, Señor, cumplamos el propósito que tú has trazado en nuestras vidas. Señor, conforme a tu buena voluntad, háblanos hoy, que estaremos, Señor, con nuestros oídos abiertos y nuestro entendimiento a la expectativa de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bueno, amados hermanos, los versículos que hemos leído me dio para ponerle un título hoy en este mensaje. Y el título que he puesto se titula: preparados para una cita importante. Ese es el título del mensaje de hoy. Preparados para una cita importante. Usted sabe que regularmente en la vida natural del ser humano, siempre que tiene una cita importante, ¿verdad?, ¿qué es lo que se hace? Uno va preparado, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que si le tocara presentarse ante un juez, ¿qué tiene que estar usted? Preparado. Preparado para recibir cualquiera de las dos cosas que el juez le diga, ¿verdad? Porque no creo que deberíamos de asistir únicamente para recibir solo lo bueno de lo que nos va a decir, porque si nos dice lo malo, ¿qué pasaría? No nos gusta, salimos tristes. Entonces, cuando
les voy a recordar sus tiempos, ¿verdad? Espero que sea un tiempo bueno del que les voy a recordar. Cuando usted citó a su novia, ¿verdad?, que la iba a ver en un lugar especial, ¿cómo usted llegó? ¿Llegó sin bañarse, despeinado? Usted, yo creo que escogió la mejor ropa, el mejor perfume, y yo creo que se bañó como unos 4 días. Bueno, yo también, no solamente, es un decir, ¿verdad? No se me vaya a ofender. Porque sabemos que es una cita importante para nosotros. Espero que eso haya sucedido en su vida personal, no lo hayan agarrado de sorpresa, ¿verdad? Que la novia se le apareció cuando usted estaba trabajando o cuando venía del trabajo. ¿Y cómo se siente uno? Apenado. Pues déjeme decirle que, por ejemplo, si usted va a una cita de trabajo también, se debe de ir preparado, ¿verdad? Porque usted va con la intención de que le den el trabajo. Entonces, en este caso, hermano, Dios cita al pueblo de Israel y óigame bien, por primera vez en la historia iban a conocer a Dios como Él es. Por primera vez iban a conocer al Dios que los había sacado de Egipto. Pero Dios les dice prepararlos, y la razón por la cual era necesaria la preparación era porque, hermano, estar ante la presencia de Dios no es cualquier cosa. No hay que tomarla, hermano, como cualquier cosa, como algo sin importar, porque Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el que ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Amén. Y Él merece todo respeto. Amén, gloria a Dios. Pues fíjese, amado hermano, que hay 2 cosas que pueden pasar en una cita. Hay 2 cosas. La primera es que puede pasar, hermano, que en esa cita nos encontremos con una desilusión. Perdón. Sí la dije bien, ¿verdad? Desilusión. En esa cita puede pasar que haya una desilusión. Pero también en esa cita puede pasar que nosotros mismos seamos impresionados. ¿Verdad que sí? Puede pasar de las 2 maneras. Y mire que hoy con la tecnología se han dado casos que muchas personas han recibido desilusión. Usted sabe que por las redes sociales hay personas que buscan su pareja, su novia o su novio, y hoy, como está muy avanzado eso de la tecnología, se toman una foto y luego le ponen filtros, y qué hermosa o qué hermoso se ve ese caballero y esa dama en esa foto, que de tal manera el hombre o la mujer queda impresionada de su belleza. Pero el asunto está cuando le toca conocerlo en persona. Hermano, se han dado casos que yo miré uno que se citaron en un lugar y una mujer andaba buscando supuestamente al que era su pareja y no lo encontraba. Pero ¿sabe una cosa? Que preguntando y preguntando dio con la persona con la cual había estado intercambiando mensajes. Pues no era el mismo varón que presentó en la foto, ¿verdad?
bien elegante, pecho saltado, con su six-pack, bien vestido, impresionante. Cuando lo miró, lo vio gordito, lo vio morenito y se causó una gran desilusión. Fuera. Por eso digo que en una cita pueden pasar dos cosas, y esto, hermano, me lleva a mí que, óigame bien, el propósito de Dios citar al pueblo era para que lo conocieran como Él es. Pero cuando ellos vieron, hermano, a ese Dios tan grande y tan poderoso, en vez de sentirse, hermano, contento, agradecido por ese Dios y sentirse, hermano, incluso hasta en el buen sentido de la palabra, no en el sentido negativo, orgulloso de tener a un Dios tan grande y tan poderoso, ¿qué le sucedió al pueblo? Se imagina, hermano, que en vez de acercarse a Dios, tuvieron miedo. Y le pidieron a Moisés que fuera mejor Moisés a hablar por ellos, y ellos iban a estar de lejitos. Qué cosa más tremenda. Se imagina, hermano, qué tremendo. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero si hablamos humanamente nosotros, si usted, hoy no, todos estamos casados, ¿verdad? Pero lo vamos a decir en la vida pasada, en la vida soltera, que si nosotros hubiéramos tenido una cita con alguien, imaginémonos que ese alguien a quien hemos citado a un café, a comer en un restaurante, no quiera estar con nosotros, no quiera compartir un momento, ¿verdad?, con nosotros, y nos diga, ¿sabes qué? Sí te acepto la cita, pero mejor quedémonos cada quien en su casa. Disfruta tú el alimento allá y yo el mío acá, y platicamos de lejitos. ¿Qué relación es esa? Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, es en la experiencia de este pueblo, que Dios los citó para que le conocieran. Y tenían que estar preparados para poder conocer a Dios. Porque si realmente, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, conocer a Dios como Él es. Amén. Amén. Aleluya. Yo encontré, hermano, tres propósitos en este pasaje. El primero es que es para conocer a Dios. Ese es el primer propósito. Y el segundo es para no tener una mala imagen de Dios. El tercero es para no tener un mal concepto de Dios. Y aún el cuarto dice para producir respeto hacia Moisés, su líder. Ese era el propósito. El propósito número uno era para que conocieran al Dios, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios todopoderoso, el Dios, hermano, que todo lo puede. Porque Dios quería que en el corazón del pueblo no existiera un lugar más para otro Dios, más que solamente para el Dios verdadero. Y por esa razón es que en este caso, cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios le da estos mandamientos que están en el capítulo 20. Si busca ahí en el capítulo 20 de Éxodo, verso 1, Dios comienza diciéndole al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, oiga bien, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es lo que Dios le dijo a este pueblo. Entonces, para evidencia de conocer a este Dios, tenían que conocerlo tal como Él es. Es decir, que Dios se les presentó en este monte Sinaí, y hay un canto que nosotros cantamos, hermano. Hoy pues es un canto ya bastante viejito, que casi no se oye mucho, pero se ha cantado en las iglesias uno que dice que y la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. ¿Y qué sucedió? Y el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Esta es la manifestación del Dios que citó a este pueblo, para que vieran que cuando Dios se manifiesta, hermano, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando Dios se manifiesta? La tierra tiembla. La gloria de Jehová cae de una manera poderosa, que aún los montes, hermanos, reconocen la grandeza de este Dios. Los animales la reconocen también. Amén, aleluya. Qué inconfundible es, hermano, para nosotros cuando conocemos a Dios, verdaderamente al Dios verdadero, y nos quieren presentar a otro Dios y decirnos, este es el Dios todopoderoso. Es muy difícil que nos puedan engañar. Así es. Entonces, esto es lo que Dios quería que en el corazón de su pueblo estuviera, para que ellos pudieran reconocer al verdadero Dios entre los dioses falsos. Porque a la tierra donde Dios los iba a llevar era una tierra idólatra, donde habían muchos dioses a los cuales estos pueblos les servían y les adoraban. ¿Y qué debían de hacer ellos? No contaminarse con estos dioses paganos, porque realmente, hermano, aunque para algunos esos dioses tengan poder, para nosotros el único Dios es el Todopoderoso, el inigualable, el inconfundible, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es y será por siempre, el que dice la Biblia que no cambia, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él tiene el mismo poder. Y este es el propósito maravilloso en Éxodo 19, hermano, y verso 9. Le dice Jehová, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió estas palabras al pueblo. Es decir, que en esta manifestación de Dios en el monte Sinaí, cuando Él se manifiesta, oiga bien, da a conocer al pueblo quién es Él. Y también le da a entender que es Él quien le había hecho el llamado a Moisés de ir a Egipto a sacarlos a ellos de esa cautividad. Es decir, que este plan no salió del corazón de Moisés, salió del corazón de Dios. Es decir, que Dios le está diciendo a este pueblo, yo elegí a Moisés como mi líder para sacarlos a ustedes, y él merece respeto de ustedes.
porque yo doy testimonio de que yo soy el que lo he llamado y lo he puesto para que haga mi obra con ustedes. Y esta es la manifestación de Dios en el monte Sinaí para que este pueblo dejara de criticar a Moisés. Porque los capítulos pasados, hermanos, se vienen hablando aquí en Éxodo, que este pueblo venía de crítica en crítica, de murmuración en murmuración, porque todavía no habían conocido al Dios verdadero. Pero de aquí en adelante tenía que cambiar su actitud, su forma de pensar, porque ahora Dios se les presenta como Él es. Glorioso es nuestro Dios, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en este propósito, Dios desea que le conozcamos tal como Él es. Esto es lo que Dios quiere, que todo ser humano conozca a este Dios tal como Él es. Pues, ¿cómo es Él, hermano? Es un Dios único. Es un Dios temible. Es un Dios poderoso. Pero también es un Dios de amor, un Dios de misericordia, también es un Dios fiel. Amén. Cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, hermano, oiga bien, cuando conocemos al Dios verdadero con un corazón sincero, con un corazón humillado ante Dios y nos rendimos a Él y reconocemos su grandeza, y Él, hermano, toca nuestro corazón, produce en nosotros, hermano, confianza. Pero cuando nuestro corazón no está preparado para poder asimilar la presencia de Dios, esto, hermano, ocasiona en el ser humano miedo. Es decir, que en vez de que esa presencia gloriosa de nuestro Dios nos cautive, nos enamore, nos apasione, esto en los corazones de muchas personas hay miedo. Porque temor es una cosa y miedo es otra. Temor a Dios es darle reverencia, tenerle respeto. Pero miedo, Dios no quiere que el pueblo, que el ser humano le tenga miedo. Dios quiere que el ser humano tenga confianza en Él. Sí, Señor, aleluya. Pero sabe una cosa, que esto no produjo en el corazón del pueblo confianza, ni seguridad, ni pasión hacia Dios, sino que en el corazón de este pueblo trajo miedo. Sabemos que el pecado en el corazón del ser humano, hermano, es el que produce el miedo en nosotros cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Se recuerdan cuando Adán pecó? ¿Verdad? Cuando él falló, ¿qué sucedió? Antes él tenía confianza en Dios de tal manera que hablaba con él. Pero después de haber fallado, hermano, cuando oyó la voz de Dios, dice que se escondió porque tuvo miedo. Entonces, el pecado, hermano, causa en el corazón del hombre separación de Dios, alejamiento. Si usted habla con un inconverso que no quiere nada con Dios, fíjese bien, le huye a la presencia de Dios. No quiere nada con Dios, no quiere saber nada de Dios, porque en su corazón hay pecado. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y es más, cuando hay pecado en la vida del ser humano, no quiere ni siquiera acercarse a la presencia de Dios. Quiere vivir alejado. Y este pueblo de Israel, yo meditaba en esta historia que, óigame,
cuando hay agradecimiento en el corazón por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Amén. Deberían de haber tenido agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho con él. Y en vez de que tuvieran miedo de Dios, hubieran tenido confianza de acercarse a Dios, porque Dios no los había sacado de Egipto para venirlos a matar ahí al monte Sinaí. Dios los había sacado para que ellos vinieran a conocer al verdadero Dios que todo lo puede. Amén. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Dios quería que le conocieran de verdad. Amén. Pero en el corazón de este pueblo no había un corazón sincero hacia Dios. Dios le dijo, prepárense, ¿verdad? No se contaminen para que mi presencia no los espante. En otras palabras, para que mi presencia no sientan miedo, porque realmente cuando la presencia de Dios se manifiesta es algo poderoso, hermano. Amén. Pero ¿sabe qué pasó? Este pueblo tuvo miedo y no había, ¿cómo decir, hermano? Realmente lo que vieron fue la realidad. Fue lo que vieron, hermano, una manifestación de un Dios poderoso. Gloria a Dios. Y esto, hermano, al saber que nosotros tenemos un Dios poderoso, ¿qué debe de producir en nuestro corazón? ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando sabe que tiene un Dios todopoderoso? Espero que en su corazón no sienta miedo, ni mucho menos vergüenza de llamarse hijo de Dios. Aleluya. Porque Dios no quiere eso de nosotros. Lo que quiero decir, hermano, es que fíjese que sucede, es común esto en la vida del ser humano. Dios a veces quiere manifestarse en la vida individual de una persona. Y hay muchas formas de entender y conocer la manifestación de Dios. Cuando Él se manifiesta en una persona, siempre, hermano, esa persona se quebranta ante la presencia de Dios. Todos los que hemos conocido esa presencia de Dios nos hemos quebrantado, hermano, de tal manera que nuestro espíritu, nuestra alma, hermano, puede sentir esa presencia maravillosa. Amén, así es, aleluya. Y es inconfundible esa presencia, Así es algo maravilloso. porque transmite confianza, no transmite miedo. Amén. Seguridad, confianza. Y esto es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a conocer individualmente. Tener una comunión personal íntima con Dios, personal. Es decir, el pueblo de Israel prefirió que Moisés les contara todo lo que él miraba, todo lo que él oía, y no quisieron indagar por su propia cuenta si ese Dios realmente, hermano, es ese Dios como lo que Moisés estaba conociendo. A veces nosotros preferimos que el hermano interceda por mí hacia Dios. A veces preferimos que mejor sea el hermano que se meta con Dios y yo mejor de lejitos. Pero Dios no quiere que nosotros estemos distantes de su presencia, porque lo que Dios quiere producir en nosotros, como digo y repito, es confianza. ¿Qué confianza es la que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano? De estar seguros en Él. Y solamente en Él vamos a estar seguros.
a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, estaremos seguros en su mano. Y no habrá lugar al temor en nuestras vidas. Porque usted sabe que somos seres humanos y cualquier cosa que venga a nuestra vida, que sea seria, difícil, nos puede ocasionar temor. Puede venir el temor. Sí, puede venir el temor. Pero esto no nos tiene que contaminar, sino, hermanos, debe de producir en nuestro corazón confianza de que tenemos a un Dios fiel, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso que me defiende en cualquier situación que yo me encuentre. No solamente en las cosas buenas, sino también en las cosas difíciles que puedan venir a nuestra vida. Y esto solamente se conoce, hermano, cuando cada uno de nosotros indaga por conocer a ese Dios verdadero. Si nosotros no tenemos esa pasión por conocer al verdadero Dios, vamos a vivir de lejitos, escuchando y oyendo las experiencias de otro creyente y nosotros sin haberlas experimentado. Y a veces uno se siente triste, hermano, cuando no las ha experimentado, que viene otro y nos cuenta: fíjate que el Señor me habló y me dijo esto y esto y esto y esto. Y a veces nosotros deseando que nos hable. Fíjate que Dios me mostró esto y esto y esto y esto. Y yo queriendo que Dios me lo muestre a mí, pero de lejitos no puedo ver esas cosas. Tengo que estar cerca con Dios, cerca de Dios. Amén, aleluya. Aleluya, vive Jehová. Gloria a Dios, hermano, Dios es bueno. El propósito de ser creyentes en Dios, hermano, no es únicamente de cumplir como un acto religioso. ¿Sabe usted que podríamos nosotros llegar pues esto lo vamos a ver en las clases de teología? ¿Cuál es la diferencia de un religioso? Y la diferencia de un religioso con un religioso que tiene una relación personal con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces nosotros nos conformamos únicamente con ser religiosos, menos ser un religioso pero que tenga una buena comunión con el Señor. ¿Por qué es importante tener una comunión personal con Dios? Vamos a tomar el ejemplo de Moisés. Moisés conoció verdaderamente a ese Dios, de lo que era capaz. Ese hombre llamado Moisés, yo estoy seguro que este hombre estaba consciente de quién era ese Dios por lo que él vio, por lo que él oyó. ¿Usted cree que lo iba a atemorizar cualquier cosita? Porque esto es lo que Dios quiere producir en nuestro corazón, que le tengamos confianza de que si somos hijos de Él, si somos pueblo de Él, que no tengamos miedo de Dios, sino que tengamos confianza de acercarnos a Él y dejar que Él se manifieste en nosotros. Porque hay dos cosas diferentes, que usted tenga el Espíritu Santo en su vida, porque todo el creyente que cree en Jesús como su Salvador tiene como sello al Espíritu Santo. Pero muy diferente es que en la vida de esa persona haya manifestaciones del Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Y eso lo puede convertir en un religioso únicamente. Porque nosotros hemos sido llamados para tener comunión con el Señor.
Mire, en Éxodo 20:20 hay algo maravilloso. Esto es lo que Moisés le dijo al pueblo, porque el pueblo tenía miedo. Lo vamos a leer del verso 18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Oiga bien, ¿qué pensaban ellos? Que iban a morir en la presencia de Dios. Pero Moisés les dice, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, es decir, no tengan miedo, tengan confianza en Dios, porque para probaros vino Dios, dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, que el propósito de Dios de manifestarse en ese día al pueblo no era para que tuvieran miedo y se alejaran de Dios. Era para que tuvieran confianza de Dios, y al tener esa confianza en Dios, esto, hermano, les iba a impedir de que fueran contaminados con otros dioses. Es decir, que Moisés les dice: para que no pequéis, Dios se manifiesta de esta manera para que ustedes le tengan respeto. Temor en este sentido, Moisés dice que tienen que tenerle respeto. Así es, amén, aleluya. Y es que, hermano, la Biblia dice que, como dice por ahí, ya hasta se me olvidó, déjeme ver si me acuerdo. Dice que el temor de Jehová, ¿qué es? La sabiduría. Es decir, que cuando este texto dice que el temor a Jehová es la sabiduría, lo que quiere decir el respeto a Dios. Cuando nosotros respetamos a este Dios como Él se lo merece, es cuando realmente nosotros somos sabios. Aleluya. Hay sabiduría en nosotros porque estamos, hermanos, respetando verdaderamente al Dios que merece toda honra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Fíjense que hay dos razones que nos pueden impedir conocer o estar en la presencia de Dios. Y la que ya dije fue la primera, que el pecado, por el hecho de ser el pecado, hermano, que nos aleja de Dios, nos separa de Dios, la gente no se quiere acercar a Dios, porque hay pecado en ellos. Pero la otra es que a veces se tiene un mal concepto de Dios, y por eso mucha gente no se quiere acercar a Dios, porque tiene un mal concepto. Usted sabe que nosotros como seres humanos también cometemos muchas veces el error de tener un mal concepto de alguien, de una persona. Y esto sucede mucho en la vida actual de las personas, en la vida de cada quien. A veces pasa esto, que tenemos una mala impresión, tenemos este problema de tener un mal concepto de las personas. Pero cuando los conocemos, hermanos, realmente tal como ellos son, nos damos cuenta que nada que ver con lo que nosotros pensábamos. Porque ese mal concepto también nos puede dar desconfianza. Y esto, hermanos, se ha producido en la humanidad un mal concepto en Dios. Fíjese que hay muchas personas que dicen que ellos no aceptan a Dios, no reconocen a Dios porque Dios es un Dios malo. Yo he escuchado a muchos que me han dicho eso. Dios es malo. Y yo les he preguntado, ¿y por qué es malo?
Porque si Él fuera Dios bueno, no me dejara pasar lo que yo estoy viviendo. Yo desde niño he sufrido, me han pasado una y otra y otra y otra y otra de cosas. ¿Y a dónde está Dios? Tienen un mal concepto de Dios. Porque Dios no es el que hace esas cosas en nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere el mal para nosotros? ¿Quiere vernos destruidos? ¿Quiere que muramos en el desierto, en la prueba, en la lucha? Dios no es así. Si no, Él no hubiera enviado ni a Moisés ni a Jesucristo a salvarnos de una condenación. Pero entonces, ¿por qué yo he sufrido en mi vida desde mi niñez? Y esto pueden haber muchas razones por las cuales hemos pasado por eso. Una de ellas puede ser el descuido humano. ¿Por qué yo sufrí desde niño o de niña? Porque el que tenía que cuidarme no me cuidó. Porque el que era responsable de mí cuando yo era niño no estaba a mi lado. Y la otra es que por las malas decisiones que yo he tomado en mi vida, me han venido las consecuencias. Y cuando yo estoy sufriendo en esas consecuencias, lo primero que hago es echarle la culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa. Pero ¿por qué Dios permite todo eso? Tantos niños que matan, tanta gente que muere. ¿Por qué Dios permite eso? Porque el ser humano así lo decidió. Es decisión humana. El sufrimiento que hay en este mundo, el dolor que sucede en este mundo, las guerras que pasan en este mundo, las enfermedades que hay en este mundo, surgieron como consecuencia de una decisión humana. Dios no quería que sucediera esto con nosotros. No lo ha querido desde que Él quiso crear todo. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno. Pero entonces, ¿por qué se corrompió? Porque es una decisión que alguien tomó. Voy a poner un ejemplo en el matrimonio. ¿Por qué los matrimonios se separan? Porque uno de ellos toma una mala decisión. Y al tomar una mala decisión viene la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la familia sufre. Y sobre todo los hijos son los que llevan la mayor parte. Porque alguien tomó la decisión. ¿Quería Dios que se separaran? No. ¿Quería Dios que sufriera la familia? No. Pero es una decisión. Y Dios respeta las decisiones de las personas. En este caso, Dios respetó la decisión que este pueblo tomó. Y por esa causa y por esa razón se convirtió en un pueblo idólatra. ¿Me escuchó bien? Por haber tomado esa decisión de estar lejos de Dios, se convirtieron en un pueblo idólatra. Porque al estar lejos de Dios, separados de Dios, hermano, lo que viene es el mal para tu vida y esa te domina, te lleva a hacer cosas que no quieres y trae consecuencias serias también a tu vida. Dios no quería que este pueblo se alejara. Lo que Dios quería es que estuvieran cerca de Dios. Porque yo, ahí indagando, hermano, y meditando en esto, dígame una cosa a usted. No sé si yo era el que estaba pensando mal o estoy en lo correcto. ¿Tiene Dios preferencia entre los seres humanos? No. ¿O entre sus criaturas? No. ¿Cómo ve usted? ¿Será que Dios tiene preferencias? No. Pero ¿por qué entonces vemos la diferencia entre uno y otro? No sé si me expliqué, ¿verdad? En la pregunta.
¿Por qué Dios se manifiesta solamente en aquel y en mí no? ¿Por qué Dios solamente le habla a él y a mí no? Pareciera que como que Dios tuviera preferencia con esa persona. Y el ejemplo es Moisés. ¿Qué tenía de más Moisés que el pueblo de Israel? ¿Ah? Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios ve de cerca ¿a quién? Al humilde. Y cuando la expresión humilde está hablando de obediencia. Porque el que es humilde es obediente. Y dice que Dios ve de lejos al altivo, al ingreído, al orgulloso, al creído, al que todo lo puede y no necesita de Dios, porque aquí mis chicharrones truenan. Pues déjeme decirle que el pensamiento en ese corazón va a vivir lejos de Dios, porque ese pecado lo separa, lo aísla de Dios. Porque Dios, aunque quiere traerlo, el orgullo no le permite acercarse a Dios. No le permite reconocer que necesita a Dios. No le permite reconocer que solo Dios puede hacer algo en esa situación. Por eso no viene, por su orgullo. Y por esa causa surge la diferencia. Se imagina de tan grande multitud, hermano. Solamente Moisés y Aarón fueron los únicos que pudieron subir al monte. Pero ¿por qué razón solamente ellos dos pudieron subir? Vuelvo y repito, porque ellos eran obedientes a Dios. Por esa causa es que pudieron ver la gloria de Dios en ese monte Sinaí. Hermano, Dios les había dicho que iban a subir todo el pueblo al monte de Jehová y ahí iban a ver su gloria. Dios se les iba a manifestar a todo el pueblo, no solamente a Moisés y Aarón. Por eso Dios les dijo: prepárense, prepárense, estén preparados, tienen que limpiarse, purificarse. Pero Dios vio que el pueblo era desobediente, no se purificaron como tenían que haberse purificado, hermanos. Así es. Porque Dios sabía que al manifestarse de esa manera, y si había pecado en los corazones, iba a pasar eso. Que se iban a alejar de Dios. Moisés, cuando sube al monte, imagínese que hay un pasaje ahí en Éxodo donde dice que Moisés subió al monte y estuvo, me parece que fueron 40 días y 40 noches cuando recibe los mandamientos, las tablas escritas. Dice que cuando él bajó, imagínese usted que aún a Moisés le tuvieron miedo a este pueblo. Porque dice que cuando Moisés bajó, bajó con el rostro resplandeciente, reflejando la gloria de Dios. Tuvieron miedo, ¿sabe qué hicieron? Tuvieron que ponerle un velo a Moisés para no ver la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es que Dios quiere reflejarse en nosotros, quiere mostrarse en nosotros y nosotros no queremos que Dios se refleje en nuestra vida. Y además que cuando Dios se manifiesta en otro, queremos ponerle un velo a esa persona porque esa presencia de esa persona me da pánico a mí también. ¿Se han dado los casos? Aleluya. De personas que no están preparadas. No recuerdo en dónde sucedió, hermano, que en medio de la adoración a Dios se manifestó el Espíritu Santo en alguien y esa persona empezó a hablar en lenguas y había un inconverso. Y dice que ese inconverso, al oír a esa persona en lenguas, ¿sabe qué sucedió? En vez de convertirse, salió espantado de ese lugar. Tuvo miedo.
Y Dios no quiere que le tengamos miedo, Dios quiere que le tengamos confianza. Amén. Aleluya. Para cerrar, hermano, quiero invitarles a lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4. Con esto termino. Hebreos, esta es la invitación que nos hace Dios a nosotros para que no nos cause pánico su presencia, sino que sintamos confianza que tenemos a un Dios poderoso y bueno, fiel como no hay otro. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16 dice: por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 dice, hermano, que esto es el mensaje para nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos confianza de acercarnos a Él. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos confianza en su manifestación. ¿Qué quiere Dios? Que no le tengamos miedo. ¿Qué quiere Dios? Que le tengamos respeto. Por eso es que, hermano, cuando usted se reúna y sienta que algo dentro de su ser está sucediendo, un calorcito muy hermoso, que su cuerpo lo empieza a sentir como algo que jamás ha experimentado, no cierre la puerta de su corazón. Dele la confianza que es la presencia de Dios. Si a usted le dan ganas de llorar en esa manifestación, que no le dé vergüenza, porque esa es la presencia de Dios en su vida, que quiere hacer un milagro en usted. Permita que Dios se comience a manifestar en usted, para que usted refleje, hermano, la gloria de Dios en su vida. ¿Quiere usted ser transformado, cambiar día a día en su vida? ¿Quiere dejar las cosas que muchas veces no podemos dejar? Debemos de permitir que Dios comience a trabajar dentro de mí. Tengo que dejar que Dios comience a manifestarse en mi vida, y la gloria de Dios se reflejará en mi ser. ¿De qué manera? Lo que yo no podía dejar, ahora lo puedo dejar porque ya no me hace falta. Tengo lo que realmente debo de tener, que es al Dios verdadero. ¡Aleluya! Si había temor en mi vida, si dejo que la presencia de Dios se manifieste, hermano, eso produce confianza en mí. Aunque digan mis enemigos, mañana te voy a quitar la vida, yo confío en Dios, estoy en sus manos. Y si Él lo permite, gloria a Dios. Pero tengo ese Dios que me puede guardar, que me puede cuidar, me puede librar. Y en Él, solamente en Él estoy seguro, porque Él todo lo puede. Póngase de pie en esta hora, hermano. Lo que yo deseo con todo mi corazón, que usted aprenda a conocer a Dios individualmente, personalmente, porque esto cambiará rotundamente su vida. ¿Sabe que voy a decir esto como testimonio? Aunque uno de padre, ¿verdad?, a sus hijos los ve los mejores, los más hermosos, los más obedientes, los más bellos,
Uno de padre así los ve. Nosotros como matrimonio con mi esposa hemos estado trabajando en nuestros hijos para que ellos individualmente aprendan a conocer a Dios. Ellos tienen que aprender a conocer a ese Dios individualmente. Y gracias a Dios estamos viendo resultados ahorita en mi hija Jan. Y no lo digo para vanagloriarme, ni tampoco decir que tengo la mejor hija del mundo. No, porque ella es un ser humano que también puede cometer errores como cualquier otro. Pero lo que nosotros hemos visto en ella es que ella se ha apasionado por buscar a Dios, por obedecer a Dios y servirle a Él. Nosotros no tenemos necesidad, hermano, con nuestros hijos de estar peleando porque el día domingo tenemos que venirnos a la iglesia. Nosotros no tenemos que estar discutiendo con ellos porque nosotros queremos que estén en la iglesia y ellos quieren estar en otro lugar. Son ellos los que en primer lugar se impulsan porque anhelan estar en la casa del Señor. Desean en su corazón venir a este lugar a adorar su bendito nombre. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que aprendamos a depender de Dios y a conocerle a Él. Alabado sea el nombre de Dios. Mientras oro, quisiera que cantaran esa última alabanza, hermano Vicente, y con eso nos vamos a ir despidiendo. Padre maravilloso, he traído tu palabra esperando que en los corazones de mis hermanos aprendan y reconozcan, sobre todo que aprendan a reconocer tu presencia. Tu presencia cuando viene a la vida no viene para destruir, ni mucho menos a condenar, ni a quitarnos la vida. Tu presencia viene a nuestra vida porque quieres darnos aún más vida de la que ya tenemos. Tu presencia maravillosa en nuestros corazones es para que nosotros reflejemos tu gloria en este mundo y que a través de nuestra vida el mundo conozca que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres poderoso y que no hay otro como tú que merece honra y gloria.